nosotros hemos recibido el testimonio de los apóstoles de la resurrección. Y el testimonio que nosotros hemos recibido es de dos maneras. Diríamos, tenemos dos tipos de testimonio. No sé si es que las palabras son precisas. Dispénsenme ustedes el uso de estos términos de repente no tan exactos. Pero diríamos, hay dos formas en que se nos revela en la Sagrada Escritura al resucitar. Uno es en la confesión o en la profesión de fe. Y esto lo desarrolla especialmente San Pablo en la primera a los Corintios. Y San Pablo hace algo equivalente también en relación a la Eucaristía. Y San Pablo, diríamos, tiene cercanía en el sentido de que San Pablo no tuvo la experiencia de Jesucristo antes de la resurrección. La experiencia de San Pablo es después de Jesucristo glorificado. Entonces San Pablo nos ha dejado en esos pasajes que menciono de la primera a los Corintios, capítulo 15, que voy a referir en unos minutos, esa confesión. Y nosotros la tenemos que tener en mente. No solo la que se refiere al resucitado, sino también a las que se refiere a la Eucaristía, porque ambas tienen, diríamos, la misma estructura en general de confesión. ¿Y en qué consiste esa estructura? En que San Pablo nos dice cosas que no son solamente su experiencia subjetiva. No es lo que él piensa, lo que él opina, no es su experiencia personal, sino él habla de la experiencia de la iglesia. Y él se refiere permanentemente a lo que él está diciendo y a lo que dicen los otros apóstoles. Y esto es importante porque la primera de los Corintios fue escrita antes que los evangelios. Y entonces San Pablo es muy cuidadoso en las palabras que usa. Ese es entonces una de las, diríamos, de los testimonios que es la profesión de la fe en el resucitado. Y San Pablo en eso es muy enfático, muy claro. Lo segundo es las narraciones de las experiencias de Jesucristo resucitado con distintos personajes, los apóstoles, los discípulos de Maús, las mujeres, etc. San Pablo no entra en los detalles de a quién, etc. Es más, ni siquiera menciona la aparición a las mujeres. Claro, algunas personas ahora en estas sensibilidades actuales dirían San Pablo es un machista, entonces no le interesa. No, sino que San Pablo está escribiendo en un tiempo donde el testimonio de las mujeres no era un testimonio, diríamos, válido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de testimonio, el de San Pablo. Y San Pablo, le repito, tiene una experiencia del encuentro personal con Jesucristo que es diferente a la experiencia de los otros apóstoles. Si nosotros recordamos brevemente los tres relatos donde San Pablo, o donde se recoge la experiencia de San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en general, en resumen, podemos decir que San Pablo lo que ve es luz y escucha al Señor. Diríamos, es una experiencia como el Tabor, luz y escucha. Entonces, Juan nos dice que el Señor es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Decimos en el credo. Y entonces nosotros tenemos ese signo de la luz que está presente en toda esta cincuentena pascual, que es el cirio pascual.
Entonces, tomemos nota de eso. Luz y palabras. El Señor le dice, pero esas palabras están unidas a un envío, a una misión. Revela el misterio, pero hace que San Pablo se ponga en camino. Le cambia la vida a San Pablo. San Pablo deja de ser perseguidor de Jesucristo y de la iglesia y pasa a ser apóstol de los gentiles. San Pablo se convierte en ese encuentro. Y unas mañanas le decía en la homilía a las personas, lo que nosotros decimos comúnmente, ¿no? Que la conversión es continua, que la conversión no termina. Y refería inicialmente que lo de la cuaresma lo entendemos mal. Una cosa es la conversión de cuaresma y otra cosa es la conversión pascual. Y la conversión pascual no es que no hay que hacer examen de conciencia, no es que tenemos que dejar atrás el pecado, etcétera, eso no desaparece, sino que se agrega en la conversión acoger al resucitado y la misión, el anuncio del evangelio. Entonces, para nosotros es importante, les decía, en la espiritualidad pascual. En la espiritualidad pascual es importante entender nuestra misión. Iglesia Latinoamericana, la conferencia de Aparecida, los obispos nos dicen, ¿no? En ese documento, en esa experiencia, que la iglesia tiene que ser, es discípula y misionera. Y el otro día, unas personas conversaban, eso ha sido el miércoles, ayer conversaba con un grupo, un Zoom. Entonces, la pregunta era, ¿qué se necesita para ser discípulo? Entonces, yo les refería qué se necesita para ser discípulo, diríamos, de los casados. Entonces, si los casados quieren ser discípulos de Jesucristo, yo les decía, no es igual que un clérigo para ser discípulo de Jesucristo. Porque no porque soy clérigo automáticamente soy discípulo y soy enviado. Puede que sí, puede que no. Igual, reciben el sacramento del matrimonio, automáticamente no están enviados. Entonces, ¿qué es lo esencial del discípulo en cada uno de los momentos de la vida? Porque no es igual el discípulo, diríamos, menor de 7 años, que se ha bautizado, no es lo mismo el discípulo que hace su primera comunión, no es lo mismo el discípulo que recibe la confirmación, no es lo mismo el discípulo que recibe el sacramento del matrimonio. Entonces lo central para ser discípulo es vivir el sacramento. Yo les decía eso. Y la gente no les gustaba eso. Los que me escuchaban querían que yo les diga otra cosa, que para ser discípulo hay que saber enseñar, conocer la escritura, no sé. Yo les decía, tienen que vivir el sacramento del matrimonio. Como sagrado, es una consagración específica en el camino de santidad de los bautizados que reciben el sacramento del matrimonio. Y es esencial que la familia que funden el matrimonio sea iglesia doméstica. Igual el clérigo. El clérigo tiene que ser discípulo viviendo el ministerio como presbítero, como diácono, como obispo. Y en ambos casos es lo que veíamos el Jueves Santo de servicio, ofrenda, entrega. Nosotros tenemos que entregarnos, ofrendarnos por amor. Y eso, ese discipulado no es tener conocimientos teológicos, ese discipulado no se consigue, entre comillas, siendo catequista, ese discipulado nos hace discípulos el Señor estando con Él, en comunión con Él, en la Eucaristía.
la confesión frecuente.